Cuando estamos hablando acerca de la encarnación de Jesús, estamos hablando acerca del regalo más maravilloso que Dios pudo dar a la humanidad. Ahora este día a lo mejor algunos han recibido regalos. ¿A cuánto les gustan los regalos? A la mayoría de seres humanos les gustan los regalos. Pero uno de los mejores regalos es que Jesucristo haya venido a esta tierra. Amén, hermanos. Porque los hombres a lo mejor han afectado mucho la vida de los seres humanos. Han habido médicos, presidentes, filósofos, escritores y poetas y qué sé yo. Han afectado mucho la vida de los seres humanos. Pero nadie como Jesucristo. Amén, hermanos. Porque Jesucristo está vivo. Y todo el ser humano que afecta la vida de los seres humanos por lo que hace, llega a su fin y muere. Pero Jesucristo está vivo, está con nosotros. En esta noche Cristo está presente con nosotros. Ahora, cuando hablamos acerca de este versículo, está hablando que Jesucristo ya existía en la eternidad. Antes que todo fuera creado, Jesucristo ya existía. Dice que existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios. Eso significa que Jesucristo también es Dios. La existencia de Él es la existencia eterna. También leemos en este versículo que el Verbo, o sea, la palabra, el Logos, era Dios. Recuerden ustedes que en el libro de Génesis, cuando todo fue creado, ¿cómo fue que fue creado? Trabajó duro el Dios haciendo las cosas. Empezó a hacer árbol por árbol, hoja por hoja, o cómo lo hizo. Bueno, dice que solamente hablaba. Y dijo Dios que se haga la luz, y la luz no necesitaba estar concluyendo nada, él simplemente hablaba. ¿Y quién hablaba? Dios. ¿Y qué era lo que decía Dios? Bueno, a través del Logos, de la palabra, después se hacían todas las cosas. ¿Y quién es la palabra? ¿Quién es el Logos? Según este versículo, es Jesucristo. Ahora entonces vemos la existencia. Y bueno, en esta predicación lo que intentamos hacer con todos los versículos que vamos a ver es que nos demos cuenta lo que somos, lo que tenemos y lo que heredamos. Es decir, tres cosas fundamentales en la vida de los seres humanos. Lo que somos, bueno, si nos preguntamos ¿quién soy yo? Y si nos preguntamos ¿quién era yo? Dos preguntas importantes: ¿quién soy yo y quién era yo? Ahora, cuando hablamos acerca de lo que era, tiempo pasado. Lo que soy, tiempo presente. Ahora, hermanos, nosotros todos, dice la Escritura, que todos nacimos pecadores. Y como pecadores, delante de Dios, éramos seres insignificantes y como pecadores dispuestos para ir al infierno. Pero ahora como estamos hablando del tiempo presente para los que son creyentes, ¿quiénes somos? Bueno, en este Evangelio, capítulo 1, versículo 12, ¿qué dice el versículo 12? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos. Ahora, ¿qué somos, hermanos? Hijos de Dios.
Hay una gran diferencia en lo que éramos y en lo que somos. Ahora, entonces, si somos hijos de Dios, tenemos que tener una perspectiva correcta de lo que realmente Cristo vino a hacer a este mundo. Es más, si alguno hay aquí que todavía no es hijo de Dios, no es salvo, entonces esta palabra debe afectarle profundamente y creerla. Fíjense que cuando hablamos de la preexistencia de Cristo, estamos hablando de que Jesucristo existió antes. Y bueno, si nos preguntamos, ¿quién es Cristo? Cristo es por lo general llamado el Hijo de Dios. Pero también, si lo vemos en el sentido de la persona de Cristo, Cristo es Dios y Cristo fue humano. 100% Dios y 100% humano. Ahora, como humano, Jesucristo tuvo principio. Como humano. Porque ¿cómo es que nació Cristo? Fue engendrado por el Espíritu Santo. Y fue engendrado en una mujer. Y nació de una mujer. Ahora, hay un principio ahí. Fue engendrado y nació. Ahora entonces, y eso es lo que vemos en Mateo capítulo 1, versículo 23. Dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahora, hermanos, aquí este versículo está hablando que Jesucristo nació de una mujer. También eso nos debe de hacer pensar entonces que Jesucristo como humano tuvo principio, pero como divino no tuvo principio. Hermanos, ¿por qué nos está chivolando, como decimos todos, verdad? Nos está enredando todos aquí. Sí, hermanos, como humano tuvo principio, pero como Dios no tuvo principio. ¿Por qué? Porque Jesucristo siempre ha existido. Y lo que existía y no fue creado es algo que lo podemos decir que no tuvo principio. Ahora, en cuanto a la divinidad de Jesús, encontramos en Isaías capítulo 9, versículo 6, y leemos: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. La distinción es obvia aquí. El niño que nació es un hijo que es dado. Ahora, el niño que nació lo vemos por la parte humana, pero el hijo que nos es dado lo vemos de la parte divina. Y no solamente eso, sino que hay algunas declaraciones acerca de la humanidad y de la divinidad de Jesucristo. Por ejemplo, tenemos declaraciones directas de Jesucristo y tenemos implicaciones de la Escritura. Esto es muy importante para entender la humanidad de Jesucristo y en sí la persona de Jesucristo. Vemos en el Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 58, que dijo Jesucristo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Eso significa que Jesús lo que quería dar a entender a los fariseos que estaban hablando con Jesús y que estaban buscando algún problema con él, Jesús les dijo estas palabras para que ellos pudieran entender que Él era eterno, existía antes. Ahora,
también en Juan capítulo 17, versículo 5, dice, Cristo en su oración declara, ahora pues Padre, glorifícame tú para contigo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes que el mundo fuese. ¿Existía Cristo antes del mundo, hermanos? Sí. Entonces, vemos muy claro aquí que en las implicaciones directas Jesucristo dice, bueno, yo existía antes de todas las cosas. Pero veamos algunas cosas también que dicen las Escrituras. En 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 16, se declara a Jesucristo como Dios. Y me gustaría que leyéramos ahí en 1 Timoteo. Vamos a 1 Timoteo, la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice en el versículo 16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. ¿De quién está hablando aquí? De Jesucristo. Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Cuando está hablando de Jesucristo, lo dice aquí como un misterio, pero que ha sido revelado. Ahora, Él fue manifestado en carne. ¿En qué sentido? Cuando Cristo nació, fue manifestado en carne. Anduvo aquí en esta tierra haciendo un ministerio, proclamando el Evangelio. Luego fue crucificado en una cruz, fue sepultado, pero resucitó y está a la diestra de Dios. Amén, hermanos. Por eso es que dice que fue glorificado. Ahora entonces tenemos dos cosas importantes aquí: la existencia de Cristo antes de todas las cosas. Pero ahora queremos ver algo acerca de su nacimiento. Veamos algo acerca del nacimiento. En Isaías, capítulo 9, versículo 6, fue profetizado acerca del nacimiento de Jesús. Y dice el versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora, aquí vemos muy claro que pues el profeta Isaías estaba hablando acerca del nacimiento de Jesucristo en dos maneras. Estaba hablando acerca del nacimiento físico de Jesucristo. Un hijo nos es nacido. Pero también estaba hablando de la parte divina de Jesucristo. Un hijo nos es dado. Ahora, entonces, vemos que Isaías profetizó acerca de él. También Moisés profetizó acerca de él cuando dijo: de entre ustedes se levantará un profeta. Y de ese profeta quien se estaba hablando era Jesucristo. Pero también encontramos, además de Moisés, también vimos que ángeles hablaron acerca de Jesucristo. Cuando fue anunciado su nacimiento, ¿quién fue quien lo anunció? Un ángel llamado Gabriel. Y le dijo a María que iba a nacer, o que iba a tener niño, que iba a ser engendrado por el Espíritu Santo. Y María dice que ¿cómo es posible si no me he casado? Bueno, no tiene
que es la obra de Dios. Ahora entonces, vemos que aquí no solamente tenemos las pruebas de las Escrituras, sino que también vemos a hombres que dieron pruebas del nacimiento de Jesucristo, profetas y ángeles que fueron personas que, digamos, seres que vinieron y dieron el mensaje acerca del nacimiento. Pero ahora veamos algo importante. La mayoría de seres humanos en esta tierra luchan trabajando día con día y tratan de sobresalir, unos en diferentes áreas del quehacer humano, tratan de sobresalir y llegar a hacer algo. Y las personas en su mente, los que tienen cierta economía, dicen: bueno, algún día voy a ser rico, voy a tener dinero. Y la mayoría de personas tiene esa mentalidad, llegar a tener y ser rico. Ahora entonces, pero quiero hacerles una pregunta. ¿Han oído ustedes alguna vez de algún rico que quiera ser pobre? ¿Han oído alguna vez de algún rico que quiera ser pobre? No, si la gente entre más capital tiene, más se mueve por tener más. Hablando humanamente, los deseos del ser humano es siempre ser importante y llegar a hacer dinero, ser millonario, ser persona de renombre. Pero nunca hemos oído a un rico que diga: yo quiero ser pobre. Pero quiero decirles, hermanos, que el dueño de todo el mundo, el Rey de Reyes, siendo rico, se hizo pobre por nosotros. Amén, hermanos. ¿Cómo lo ve desde este punto de vista usted? Ahora piense en lo que es usted y piense quién es Jesucristo. Si hablara de nosotros, ¿qué dirían de nosotros? Si hablaran de nosotros, o si nosotros mismos habláramos de nosotros, aunque tenemos cierto ego, ¿verdad?, que siempre queremos estar arriba. Pero empezando si hablamos de ser humano, Jesucristo, al hablar de nosotros, diría en su palabra: porque no hay ningún justo, ni siquiera uno. Así hablara de nosotros él, ¿verdad? Así diría en su palabra. Ahora entonces, la pregunta fundamental es: ¿por quién murió Cristo? ¿Por personas importantes que valían a lo máximo, que eran lo máximo, o por insignificantes seres humanos pecadores? Jesucristo murió por los más insignificantes pecadores, que no merecían nada, que nadie daba un cinco por nosotros, hermanos. Nadie podía decir: estos son los máximos. Nadie podía decir, si hacemos una comparación en lo que es Dios y lo que somos nosotros. Pero ¿saben qué pasó? Veamos algún versículo ahí en Lucas capítulo 2, versículo 7. Lucas capítulo 2, versículo 7. Y dice en este pasaje:
y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿A dónde nació Jesús? La cama era de la marca Indujón o Capri. No, hermanos, un comedero de animales. Nació en un pesebre, en un corral, pues. Si usted va a un corral, ¿cree usted que es un buen ambiente estar en un corral? No, el olor que hay ahí en ese corral solo es olor a estiércol. Y ahí nació Jesús. El dueño de todo el mundo vino a nacer en el lugar más pobre. Ni siquiera, hermano, usted por lo menos, el que no tiene casa, por lo menos puede alquilar una pieza en un mesón, un cuarto en un mesón. Pero el dueño de todo vino a nacer en un pesebre. Y su cama, bueno, en un corral, y en su cama fue un comedero de animales. Bueno, para que usted vea lo que Dios vio en nosotros. Siendo el más rico del mundo, se hizo pobre por amor a usted y por amor a mí. Hermanos, eso fue lo que pasó. Ahora, y fíjense que vemos ahí que hubieron por lo menos 3 cosas fundamentales en el nacimiento de Cristo. No hubo un lugar para él en el mesón. Tuvo que acostar, la madre lo tuvo que acostar en un pesebre, y además de eso, bueno, vemos la gran diferencia entre los demás. Los demás que no eran Dios, no eran nada, pero estaban en un mejor lugar que Él. Ahora entonces, por eso recuerde, hermano, de dónde ha venido usted. No se le olvide de dónde lo levantó el Señor. Porque el Señor lo levantó de ese lugar donde no valíamos nada, pero ahora somos el mejor tesoro para el Señor. Amén. Somos el mejor tesoro para el Señor, a pesar de que no lo merecíamos. Y vemos ahí en 2 Corintios capítulo 8 versículo 9. Dice en este pasaje: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Ahora entonces, ¿qué contraste hay aquí en este versículo, no? Ya conocéis la gracia del Señor. Ahora, la palabra gracia significa un don inmerecido. Eso significa la palabra gracia. Es decir, ya conocéis la gracia del Señor. La gracia del Señor es que Él nos da a nosotros lo que no merecemos. Eso significa la palabra gracia. Ya conocéis la gracia del Señor, que por amor a vosotros se hizo pobre. Hermanos, hay una palabra aquí muy importante, la palabra amor. Esa palabra amor significa en el griego agapao. Pero esa palabra agapao significa que Él te está dando todo lo que Él te está dando sin ningún pago,
simplemente te lo está regalando, y aunque no lo merezcas. Ahora entonces, Él se hizo pobre, siendo rico. Ahora entonces, vemos aquí también en Filipenses capítulo 2, me gustaría que leamos ese versículo, también versículos 7 y 8, dice Filipenses capítulo 2, versículos 7 y 8, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hay dos palabras aquí en estos versículos que nos deberían de llamar la atención. Dice que Él, siendo Dios, ¿era Dios Jesucristo, hermanos? Era Dios, siendo Dios, se bajó hasta lo último. Se bajó hasta lo último. Me daba risa a mí un muchacho que lo deportaron allá de Estados Unidos, y llegó ahí a la casa a platicar. Yo hacía los mejores trabajos allá en Estados Unidos, decía. Y trabajé de cajero, pero rápido lo dejé ese trabajo. ¿Y por qué lo dejaste? ¿Por qué lo dejaste? Le dijimos ahí, ¿no? ¿Por qué lo dejaste? Si era un buen trabajo de cajero. Sí, pero es que era cargando cajas que andaba. Y el burro se cansó de eso, y ya no le gustó cargar cajas, y por eso dejó el trabajo. Y en Estados Unidos son los más preparados que van de aquí a lavar platos, a lavar el baño o cualquier cosa. Y los patrones son tiranos, que los ofenden y les dicen cosas a los pobres emigrantes allá. Ahora entonces, pero fíjense bien, el que hace ese trabajo es un siervo. Es un siervo. Pero ¿qué hizo Jesús? Se hizo siervo. Se despojó. Bueno, dejó lo mejor, su trono que estaba a la diestra de Dios, era lo máximo allá, donde los ángeles se postraban ante Él, lo adoraban, y dejó aquello, y vino a esta tierra, y se hizo como un siervo, por amor a nosotros. Y no solamente eso, sino que dice que se humilló. La mayoría de nosotros no nos gusta humillarnos, ¿verdad? Que como seres humanos no nos gusta humillarnos, siempre nos gusta estar arriba. No nos gusta humillarnos, pero Jesús dice que se humilló. ¿Y sabe por qué se humilló? La muerte en la cruz era la muerte más discriminada que había. Es decir, el que moría en una cruz era el peor de los criminales. Es decir, era la pena máxima. El que moría en una cruz lo veían como la persona más vil del mundo. Y Jesús dice que se humilló y se entregó para morir en una cruz. ¿Y por amor a quién? Por amor a nosotros, por amor a usted y por amor a mí. Ahora entonces, hermanos, la mayoría en este tiempo, cuando celebra la Navidad, la alegría de los regalos y de las cosas, pero nunca hablan realmente acerca de lo que Cristo, de la vida real de Cristo. La vida real de los seres humanos es una, pero la vida real, concreta en sí, debería de ser otra. Ahora entonces, y vemos aquí que Jesucristo dice, se humilló.
y se entregó en una cruz por amor a nosotros. Pero veamos algunas de las cosas que Jesús hizo por nosotros, el cual debemos de valorarlo. Veamos ahí en Juan 3:16, un versículo muy conocido, digámoslo de memoria, hermano, de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Miren que ese versículo, a la mayoría de predicadores dicen el evangelio en miniatura, porque tiene una dimensión tan grande que habla acerca de cómo Dios valoró la muerte de su Hijo y cómo debemos de verla nosotros. Por ejemplo, dice que Dios amó ¿a quién? A todo el mundo. Y cuando habla de todo el mundo, ¿a quién se refiere, hermano? A toda la raza humana. Si algún día usted se sintió insignificante, que no valía nada, para Dios usted vale. Porque Dios su Hijo a morir por usted, por todos murió Cristo. Ahora, el problema del ser humano es que no todos quieren confiar en Cristo, lo rechazan. La hermana Nieves, como recibía mejor porte del rezo, ¿verdad?, no quería dejar el rezo. ¿Ustedes saben qué es el porte? El pan y los tamales. Daba una porción más grande al rezador. Ahora entonces, pero dice él en su testimonio, pero un día dijo, dejo eso por lo mejor, porque escogió al Salvador, al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos de ustedes están alegres por eso, hermano? Bueno, porque hemos escogido lo mejor. Ahora, fíjense que este versículo encierra el gran amor de Dios por la humanidad. Él vino a ese mundo porque nos amó tanto y dio su vida en rescate por nosotros. Y sabe que la gente a veces se queja y dice cosas y no valora pues realmente lo que Cristo ha hecho. Fíjese que cuando Cristo vino en un tiempo, cuando Cristo nació en un tiempo donde la humanidad estaba en un momento oscuro de su vida espiritual. Habían pasado 400 años que Dios no se comunicaba con nadie. 400 años en que Dios no se comunicaba con los seres humanos. Dejó de hablar con los judíos, que era el pueblo escogido de Él, era el pueblo preferido de Él. Y cuando vino Cristo, halló una vida espiritual totalmente vacía, botada. Los hombres religiosos, en lugar de llevar a las personas a Dios, la veían discriminativamente, no recogían a nadie, hermanos. Es decir, delante de ellos nosotros éramos una basura, pues. Ahora entonces, pero Jesucristo cuando vino a cambiar valores y vio a los seres humanos de otra manera diferente. Recuerda una mujer que llegó donde Jesús a decirle que tenía una hija enferma y que quería pues que le hiciera un milagro. Y Jesús le dice, no es bueno darle la comida de los hijos a los perros. Imagínense que le digan perro a uno, pues. ¿A quién le gustaría que le dijeran perro de ustedes? Se siente ofensivo, ¿verdad? Ahora entonces, pero aquella mujer dijo, bueno, Señor, hasta los perros comen de las migajas que caen de la mesa. En que sea una migaja de esta quiero yo, dijo la mujer. Y Jesús cambió los valores y le dijo, pues vete, lo que pides ya está hecho.
Y el milagro ocurrió. Ahora entonces, aquella mujer no era una judía, era una gentil, pero recibió un milagro del Señor. Y él empezó a cambiar valores, se reunía con los pecadores, se reunía con la gente más necesitada y tuvo que exhortar a los religiosos de ese tiempo de una manera dura y les dijo: hipócritas, que le diezman el comino en el eneldo, pero que han cambiado realmente la palabra de Dios por otra cosa, le dan más importancia a las tradiciones y a las cosas que ustedes mismos han creado, pero se han olvidado de la gente que tiene necesidad de Dios. Ahora, entonces, empezó Jesucristo a relacionarse con los más pecadores y lo criticaban. Y se empezó a decirle a la gente que los pecados eran perdonados. Ahora entonces, y decía a la gente: esta es la gema, porque solamente Dios puede perdonar pecados. ¿Ver a Dios Jesucristo, hermano? Sí. Y la prueba es muy clara. Cuando sanó a un paralítico, dijo Jesús: ¿qué es más? Decir tus pecados te son perdonados, o toma tu lecho y anda. ¿Qué es más, hermano? ¿Hablar simplemente o hacer el milagro? El milagro. Y la muestra del milagro indica que este Jesucristo era Dios y tenía autoridad también para perdonar pecados. Ahora entonces, por eso Cristo vino a este mundo también, para perdonar los pecados a los pecadores y salvarlos. En Lucas capítulo 5, versículo 20, dice: y al ver él la fe de ellos, les dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. ¿Qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados, o decir levántate y anda? Aquí vemos muy claro entonces que los pecados, Jesucristo venía perdonando pecados. Y también en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién podía quitar los pecados nada más? Solamente Jesucristo. Y en Hebreos capítulo 9, versículo 22 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión del pecado. Ahora entonces, ¿y quién derramó la sangre en la cruz por nosotros? Jesucristo. Tus pecados han sido perdonados. La palabra remitir significa mandar lejos. Nuestros pecados se fueron lejos. Es decir, Jesucristo dice: no me volveré a acordar de ellos, de nuestros pecados. Y también en Colosenses capítulo 2, versículo 13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. ¿Cuántos pecados fueron perdonados, hermano? Todos los pecados fueron perdonados. Hay gente que todavía es creyente y piensa que Dios no ha tenido el poder para perdonar todos los pecados. Hermanos, pero ¿cuánto dice este versículo? La palabra todos significa todos. Ahora, y no solamente eso, los pecados fueron perdonados, sino que Dios fue capaz a través de Jesucristo perdonar a los más grandes y viles pecadores. Si alguno de nosotros alguna vez se consideró que no merecía la gracia de Dios, no merecía el favor de Dios, no merecía ni siquiera, hay algunos que piensan, cuando yo he hablado con gente, algunos que piensan no merecen ni poner un pie aquí, en un templo donde se predica la palabra,
No, dice, esa es para los santos. Yo soy muy pecador. Me le voy a mostrar a un pecador. Vamos a la primera carta de Timoteo. Primera carta de Timoteo. Capítulo 1, versículo 15. Dice el versículo 15: palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Ahora, ¿de quién está hablando aquí? Del apóstol Pablo. ¿Y por qué se consideraba él el más grande de los pecadores? Porque el apóstol Pablo perseguía a la iglesia, mataba a los creyentes. Ahora, hay gente que dice, no, un homicida no se puede salvar. Pues, le cuento que sí. La Biblia dice que no hay ningún pecado que Dios no pueda perdonar. Todos los pecados son perdonados, los pecados pasados, los pecados presentes y los pecados futuros que todavía no han ocurrido. Dios los ha perdonado ya. Ahora entonces, Pablo era uno de los más grandes pecadores. Y esta es la manera como el apóstol Pablo dice, palabra digna de ser recibida por todos. ¿De qué está hablando aquí el apóstol? Está hablando del Evangelio. Todos pueden recibir el Evangelio. Todos son dignos de recibir el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas. Y por eso es que hay que recibir esa buena noticia. ¿Y qué es el Evangelio? El Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso es el Evangelio. El Evangelio no es oír cualquier palabra. No, el Evangelio habla acerca de una persona, y esta persona es Jesucristo. Habla de una obra que Cristo hizo. ¿Y cuál es la obra que Cristo hizo? Murió por todos nosotros. Ahora entonces, por eso es que la encarnación de Cristo es tan importante. Debemos de verlo desde este punto de vista. Cristo vino a este mundo por salvarlo a usted y por salvarme a mí. ¿Da gloria a Dios, hermanos? Por esto, porque el Señor vino a salvarnos a nosotros, aún siendo pecadores. Y si en esta noche pues hay alguien aquí que todavía se considera que no es salvo, solamente hay una cosa que hacer: poner la fe en aquel que murió por usted, en el sacrificio de Cristo. Es lo único. La Biblia no dice que hay que hacer algo más que poner la fe en Cristo solamente. Porque la Biblia dice no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras significa hacer algo en favor de Dios, porque Dios no necesita nada de nosotros. Hermanos, ¿necesitará Dios el dinero que nosotros echamos en la ofrenda? No lo necesita Dios. Y Dios es el dueño de todo, ¿verdad? El charro aquel mexicano dice que es dueño del mundo, pero es mentira. El dueño del mundo es Dios. Y es el dueño del tesoro, del oro, de todo lo que hay. Mía es la plata, dice el Señor. Por eso, para salvarse, usted no necesita dar dinero, pero nosotros damos dinero, porque también es necesario ofrendar para sacar la obra adelante. Es más, no está obligado nada a dar dinero si lo hacemos por amor nada más y por gratitud al Señor. Ahora, ¿será que venir a la iglesia salvará a alguna persona? Venir a la iglesia no salva a nadie. Es decir, congregarse no salva a nadie. No.
solo el sacrificio de Cristo en la cruz es que salva. Porque venir a la iglesia es una obra. ¿Pero debemos de venir a la iglesia? Claro que sí, porque también es una orden del Señor, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Ahora, estos son ejemplos que son obras, pero que no pueden salvar. Las obras no salvan a nadie. Ahora entonces, solamente la fe puesta en Cristo es que salva. Ahora, la Biblia es bien clara en este punto. La salvación es un regalo. Amén, hermanos. Amén. Es un regalo. Los regalos se pueden comprar, entonces dejan de ser regalos. Lo que se compra deja de ser regalo. La Escritura dice en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9: porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Por medio de la fe. Por gracia soy salvo, por medio de la fe. Es decir, les doy el regalo merecido, solamente lo que necesitan usar es la fe. Ahora entonces, y esto no es de vosotros, es decir, que no es un regalo que proviene de los hombres, es un regalo que proviene de Dios. Ahora, pues es un don de Dios, es un don de Dios, así dice en el versículo, no por obras para que nadie se gloríe. Es decir, las obras no pueden volver orgullosas y decir, miren, yo sí pude salvarme porque yo tenía el dinero suficiente para poder dar, yo pude salvarme porque yo fui uno de los mejores predicadores, yo pude salvarme porque yo era el que oraba más por toda la gente, yo pude salvarme porque iba a visitar a los enfermos, yo pude salvarme porque hacía esto y esto. ¿Puede volver orgulloso esto a la gente? Sí. Por eso Dios dice, es un regalo, para que nadie se gloríe. ¿Pero debemos de hacer obras los creyentes? Claro que sí. Eso dice la Biblia también, hay que hacer obras, pero no para salvarnos. Pues termino diciendo, hermano, Jesucristo existía. Amén, hermano. Sí. Ha sido eterno, ha vivido siempre en la eternidad. ¿Sí? Jesucristo es Dios. ¿Sí? Pero Él vino a este mundo como pobre. ¿Sí? ¿Por qué lo hizo? Por amor a usted y a mí. Y entregó en la gran expresión de la palabra su vida, que era un tesoro, por alguien que no valía nada. Pero ese es el carácter de Dios, el amor de Dios para con la